Primero, más allá del contenido, del fondo del asunto, de lo que nos quieren decir, ¿qué sienten ustedes con estas reacciones? Algunos analizan y dicen, Chile está inestable con este tema de la Haya y ahora quiere relaciones diplomáticas, como que le estamos moviendo el piso. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto más allá del mensaje o el mensaje más allá del propio mensaje? Andrés. Yo creo que hay ciertos puntos fundamentales a tomar en cuenta. Primero, que Chile no ha dicho, iniciemos relaciones diplomáticas y no se habla del mar. Si Chile hubiera dicho, iniciemos relaciones diplomáticas y no hablamos del mar, es lógico que Bolivia diga, iniciamos relaciones diplomáticas, pero hablamos del mar. Cuando decimos relaciones diplomáticas sin exclusiones y sin condiciones, estamos asumiendo implícitamente que el mar, que es el principal tema de la agenda bilateral, está en la agenda como número 1. ¿Está abierto para hablarse? Por supuesto. Ahora, no es políticamente ni muy inteligente diplomáticamente decir vamos a hablar del mar desde el principio. Se dice, se abren relaciones sin condiciones y empieza un proceso de negociación. Primer punto. Creo un error diplomático serio del presidente de decir, invito a la presidenta a que vayamos a hablar con el Papa. Ajá. Es el Papa que tiene que invitar a los dos presidentes al Vaticano y conversar. Sería esa lógica, porque si tú me estás invitando, entonces no voy porque estamos en una disputa. Lo que tú me digas, pues, si yo acepto, quiere decir que estoy cediendo, que estoy asumiendo. Pero si no, tú no me invitas y nos invita un tercero, ninguno de los dos pierde al participar. Yo creo que al adelantarse, el presidente Morales es muy impetuoso a la hora de la diplomacia. Yo creo que hay que ser más cautelosos, mucho más estratégicos. Y el tercer punto más importante de este momento, como nunca en la historia de ambos países, no existe ningún riesgo de que estas negociaciones no sean serias. Y por la siguiente razón. Antes, presidentes de Chile decían, yo me reúno con un presidente, con el otro, con 5 presidentes y no sé con cuál, porque después el siguiente presidente va a desconocer al anterior y no es serio. Y lo mismo, nosotros hablamos con uno, nos ofrecen todo y al final no hacemos nada. En el fondo, es la primera vez en la historia de Bolivia que presidente y expresidentes sin diferencia ideológica se han unido para una agenda. Que es un mensaje de decir, independientemente de la ideología política de este país está unido en una agenda política y en negociar con Chile la salida al mar. Y en Chile ha pasado lo mismo. Independientemente de la ideología política de los presidentes, todos están unidos para hacer una negociación con Bolivia. Eso quiere decir que por primera vez estamos en un escenario de madurez diplomática que nos permite sentarnos a la mesa y para hacerlo, el escenario ideal y el procedimiento ideal, la ruta crítica debería ser las relaciones diplomáticas. Karen, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo tengo una lectura diferente. Estoy pensando que el tema es bastante complejo y hay muchos factores que en este momento confluyen y que hace de la situación un momento diferente porque, en primer lugar, tenemos una demanda judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tengo la impresión de que Chile deliberadamente está tratando de desplazar el tema, el problema, desde la esfera jurídica hacia el plano político, que no le hace nada bien al tema porque, bueno, la Corte ha tomado conocimiento de este tema y entonces es absolutamente necesario que concluya el proceso judicial. El Pacto de Bogotá es el instrumento jurídico que ha abierto la jurisdicción de la Corte para que Bolivia pueda instaurar esa demanda judicial. El artículo 4 del Pacto de Bogotá señala que iniciada la solución de la controversia bajo un mecanismo determinado, no se podrá apelar a otro en tanto no concluya el primer mecanismo. ¿Ves tú alguna trampa en este ofrecimiento chileno? No quiero decir trampa, no podría decir esto, pero resulta además, por otra parte, llama la atención el que Chile esté tan pendiente de todo lo que se diga en Bolivia, inmediatamente replica, y bueno, se ha
se ha iniciado un diálogo político en medio de todo este conflicto que está en La Haya, un diálogo político desordenado, incoherente, mediático, sin las exigencias que la diplomacia exige, ¿no? El principal instrumento de la política exterior es la diplomacia. Y existen formas de ejercer la diplomacia no precisamente a través de relaciones diplomáticas formales. Hay muchos países que sin tener relaciones diplomáticas han establecido diálogo, muchas veces diálogo abierto sobre determinados temas o diálogos muy discretos como ha ocurrido entre Cuba y Estados Unidos. Aquí hago un paréntesis, no es necesario tener relaciones diplomáticas para dialogar, me están diciendo, pero no es necesario. ¿Qué pasa con un Chile que agarra y propone relaciones diplomáticas para dialogar sobre todos los temas? Y el presidente dice sí, pero hablemos del tema del mar. Cuando digo trampa, digo, y si están expectando desde La Haya, no dirán, miren, no, están queriendo dialogar. O Chile salga y diga, por si acaso nosotros hemos invitado a restablecer relaciones para conversar y en ningún momento dijimos que el tema del mar no se toca, por ejemplo, ¿no? Siendo que Bolivia vino y condicionó el tema, intentamos dialogar. Esto no es una... ¿En qué queda La Haya si aceptamos, por ejemplo? Que esa es la pregunta final. ¿Me permites? Sí, bueno, de acuerdo al sistema de solución de conflictos entre los estados, bueno, existen reglas muy claras en este tema. El único mecanismo que no se contrapone a otros es el de la negociación directa entre los estados. Es decir, no importa en este momento que el problema esté en La Haya. Se puede intentar la negociación directa, pero no se puede intentar una mediación, una conciliación, unos buenos oficios o una investigación, que son los otros mecanismos, o un arbitraje. Vuelvo a reiterar, el único medio que no se contrapone a otros es la negociación. En consecuencia, los estados que están en conflicto pueden dialogar directamente. ¿No afecta eso en nada a La Haya? Para nada. Pero sí, en caso de que las partes en conflicto, así como está el asunto en La Haya, decidieran iniciar un proceso de mediación o de conciliación, eso sí que no está permitido. El artículo 4 del Pacto de Bogotá lo permite. En consecuencia, en este momento no es posible convocar o invocar la mediación del Papa, ¿no? En tanto no se dilucide lo primero. O bien, si ambas partes están de acuerdo en suspender la vía judicial e iniciar la mediación, es posible hacerlo, ¿no? Andrés, mucha gente se preguntará, pero ¿cuántas veces hemos ido a un diálogo que no ha resultado? Que lo único que ha logrado ha sido la espera y falsas esperanzas y promesas y demás. Como que Bolivia necesita asegurarse de estar en una mesa de diálogo con alguien más, como un papa, como una Haya. ¿No te parece? Yo creo que Bolivia necesita un diálogo serio, un diálogo fundamentado en un procedimiento que garantice mínima responsabilidad sobre lo que se pone en la mesa. Cuando las negociaciones son secretas, privadas, de desarrollo, etcétera, no oficiales, yo te puedo prometer todo. Y cuando tú te emocionas y dices, ahora cumplí, yo puedo decir, no, yo no he dicho eso. Cuando son en el marco de la transparencia, de la visibilidad diplomática, de todo el escenario que corresponde, es mucho más costoso para ti decir que no has dicho algo o que no estás ofreciendo algo o que no te comprometes. Yo te puedo poner en evidencia que no quieren negociar el mar, que no quieren negociar esto. Aquí hay un gran detalle importante en lo que se ha dicho. Chile no ha dicho no se negocia. Antes sí lo dijo. El mar no entra en la agenda de los 3 puntos, o no entra en esto o en otro. Ahora no se ha dicho no se habla del mar. Se habla sin condiciones. Antes Bolivia era el que decía, se habla sin exclusiones. Hoy día es Chile el que está diciendo, se habla sin condiciones. Entonces, yo creo que hay un avance cualitativo en el antes y el ahora. Yo creo que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, y Bolivia ha comenzado a hacer varias cosas de manera diferente. Primero, a unir a todo un país institucional, políticamente,
detrás de una política de Estado que es la negociación con Chile. Segundo, llevar esto a una instancia internacional, que es la Corte de la Haya, cosa que históricamente no se ha hecho, y eso es hacer las cosas diferente. Y un tercer paso, donde yo creo que Bolivia tiene poco que perder, es en iniciar unas relaciones diplomáticas que abran el escenario institucional y político de una negociación transparente. Karen, ¿es bueno condicionar un restablecimiento de relaciones diplomáticas a algo en específico, como el mar, por ejemplo? Bueno, es que hasta la fecha ha sido política de Estado, eso ha sido una premisa determinante para la restauración de las relaciones diplomáticas. Si recordamos, el año 1962 se suspenden las relaciones diplomáticas a raíz del desvío de las aguas del río Lauca. Después se restauran las relaciones el año 1975 bajo la premisa, el condicionamiento de que sí se dialogue sobre el mar y se dé una solución al enclaustramiento boliviano. Y de hecho el general Pinochet acepta esas condiciones, ¿no? No se cumple con esa condición y se suspenden nuevamente las relaciones diplomáticas, es decir, que Chile sabe que para Bolivia esa es una condición absolutamente necesaria. ¿Y por qué mejoraría el diálogo sobre el enclaustramiento a través de las relaciones diplomáticas? ¿Y por qué no a través de las conversaciones que se han dado en épocas pasadas, el año 1987, el 2006, cuando Bolivia estaba absolutamente decidido a reencauzar el diálogo con una confianza absoluta en Chile? Y bueno, se suspenden esos diálogos siempre que Chile señalaba que definitivamente no se podía hablar de salida al mar libre y soberano. La experiencia ha dicho que no. Entonces, ¿el por qué ahora deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? Yo creo que no deberíamos hacerlo. Tal vez me equivoco, tal vez no tengo esa flexibilidad, amplitud, pero lo que pasa es que la historia nos ha demostrado que no fue suficiente la reiniciación de relaciones diplomáticas para dar solución a este problema. Ni con relaciones diplomáticas ni sin relaciones diplomáticas se pudo facilitar el diálogo. Ahora habría que analizar en mayor profundidad y tal vez bajo conversaciones un poco más aproximando a los actores a través de diálogos quizás que no sean tan abiertos hacia el público, se podría entablar una conversación que permita establecer si verdaderamente esta reiniciación de relaciones diplomáticas nos va a llear a un diálogo sobre el tema Háganlo más marítimo, en secreto, ¿no? puertas cerradas. Háganlo más en secreto, como se han hecho muchas conversaciones entre países que han tenido conflictos en el pasado. Aquí mismo tenemos el problema de Chile, de Cuba y Estados Unidos. El Papa efectivamente ha mediado en un conflicto, pero tan complejo, tan difícil, pero lo han hecho bajo términos absolutamente discretos, ¿no? Vamos a escuchar al Papa. Estuvo en el avión Priscila Quiroga en el viaje papal y esto es lo que decía Francisco. Escuchemos. Nuestro padre, en caso de que Chile y Bolivia pidan su mediación, ¿usted aceptaría? Contestando la pregunta, lo de la mediación es una cosa muy delicada y sería como un último paso. En ese momento yo tengo que ser muy respetuoso de esto porque Bolivia hizo un recurso a un tribunal internacional. Entonces, si yo en este momento hago un comentario, yo soy jefe de un Estado, podría ser interpretado como inmiscuirme o una presión o algo. Tengo que ser muy respetuoso de la decisión que tomó el pueblo boliviano. Yo en la Catedral de Bolivia toqué
ese tema de una manera muy delicada, teniendo en cuenta la situación de recurso al Tribunal Internacional. Y dije, pienso en el mar. Y continué, diálogo y diálogo. O sea, creo que quede claro que mi intervención fue un recuerdo a ese problema. Andrés, creo que esta es la pregunta de fondo, la que voy a plantear ahora. Imagínate que ganáramos este proceso en La Haya y La Haya dijera al final, se le obliga a Chile a sentarse a una mesa de diálogo para tratar el tema del mar. Que eso es lo que queremos al final. Sentados en la mesa de diálogo, ¿una decisión de La Haya nos garantiza el mar? No, absolutamente, y no es lo que pide Bolivia. No, lo que pide Bolivia es demostrar que el tema del mar es un tema irresuelto, que no es un tema que se concluye en el acuerdo de 1904 y que ese tema está abierto y que hay muchas razones legales para abrir ese tema y que es un tema irresuelto. Y lo que esperamos que La Haya diga es exactamente, es un tema irresuelto y que tiene que resolverse de alguna forma. Y el escenario, vuelvo a punto, es la apertura, es la diplomacia, y la diplomacia se hace por medio de las relaciones diplomáticas. Primero, el punto en este momento más importante es, para mí, si esta oferta de Chile es una estrategia para debilitar nuestro tema en La Haya o no, o el que nosotros tengamos relaciones diplomáticas con Chile a partir de ahora, a raíz de este, afecta a lo que está sucediendo en La Haya. Esa es, yo creo, la pregunta de fondo en el conflicto de estos días. A eso me refería con el tema de la trampa. O sea, yo creo que no. Yo creo que el que Bolivia decida iniciar relaciones diplomáticas con Chile es un mensaje a La Haya de que el tema no está resuelto y que los caminos son por esa vía. Más bien es un espaldarazo a lo que se está discutiendo en La Haya, primero. Segundo, el tema del Papa, lo que acabamos de escuchar. Yo creo que el Papa, todo lo que está pasando hoy, y la razón por la que estamos sentados aquí, y la aceleración de este tema, el cambio de actitud de Chile sobre el tema de hablar sin condiciones, el querer restablecer relaciones diplomáticas, tiene muchísimo que ver con las declaraciones del Papa, porque Chile es uno de los países más católicos del continente y la Iglesia tiene una influencia realmente importante en la opinión pública y en el sentir de una población. Bolivia dice, perdón, nuestros representantes dicen, estamos haciendo caso al Papa, diálogo, diálogo, diálogo. Pero al final, si La Haya nos es favorable, el dictamen final, nos sentaremos en una mesa de diálogo, para el cual deberemos, no sé si restablecer relaciones diplomáticas en el marco de una conversación seria. ¿Al final no iremos a lo mismo? Es la pregunta. Sí. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿nos sería mejor con La Haya o con el Papa? Karen. Bien, y quiero precisar algo. En primer lugar, lo que Bolivia pide en su demanda es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una fórmula que permita a Bolivia una salida libre y soberana al Océano Pacífico. No le obliga... Es decir, La Haya no está diciendo hay un problema irresuelto. La Haya se va a pronunciar sobre el petitorio expreso de Bolivia, que dice: los pronunciamientos que Chile realizó en el pasado, en tal y tal fecha, han surtido efectos jurídicos frente a Bolivia, por lo tanto tenemos el derecho de exigir que Chile negocie con Bolivia una salida al Océano Pacífico. Entonces la Corte, si emite un fallo favorable a Bolivia, ese fallo va a ser no conminando, no coaccionando, va a declarar que en virtud de los pronunciamientos realizados por Chile, los mismos han surtido efectos vinculantes respecto a Bolivia. En consecuencia, Bolivia tiene el derecho de exigir que Chile se siente a negociar. Ok, eso. Sean los que sean los resultados. Chile puede decir no después. Declarar, la Corte va a declarar, no va a exigir. Va a declarar
que esos pronunciamientos surtieron efectos jurídicos. Ahora bien, lo que quiero dejar en claro, yo hace unos 2 o 3 días mencioné que la mediación se contraponía a la vía judicial. Y entonces decían, bueno, sí, no se ha pedido la mediación del Papa, se ha pedido la garantía del Papa. Bueno, yo no sé, ese es un mecanismo que no lo conocía en el derecho internacional, yo no sé, garantía será sinónimo de buenos oficios, puede ser, pero de todas maneras, si viene a ser sinónimo de buenos oficios, tampoco se podría instaurar porque se contrapone al artículo 4 del Pacto de Bogotá. El único mecanismo que se puede impulsar paralelo al juicio que tenemos ahorita es la negociación, y la negociación se la puede realizar con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas. Pero a ver, ¿con cuál de los dos tendríamos por lo menos una sensación de vinculante? El Papa no puede ordenarle a Chile, pero trae la espiritualidad de por medio, la fe. Claro. La Haya no le va a ordenar a Chile solucionar el conflicto marítimo, sí sentarse a dialogar. ¿Con quién nos sería mejor, con la Haya o con el Papa? Bueno, yo considero que y es lo que dice la doctrina, la teoría, los fallos, todas las resoluciones que hasta la fecha se han dado, que los mejores mecanismos de solución de conflictos entre estados son la negociación y la mediación. Y entonces ha quedado demostrado además que la mediación del Vaticano ha sido muy efectiva en muchos procesos, entre ellos Chile-Argentina con el problema del Beagle, hoy Cuba-Estados Unidos con el problema de la ruptura de relaciones diplomáticas entre esos dos países que ha perdurado por más de 60 años. En consecuencia, parecería que esos mecanismos que son de carácter político-diplomático, que es la mediación y la negociación, son los más óptimos para solucionar estos problemas. Pero la pregunta está, ¿qué nos hace pensar que Chile, al no decir no vamos a incluir el tema marítimo, está admitiendo que podría incluir el tema marítimo en futuras negociaciones? No hay quien nos asegure eso. Chile dice relaciones diplomáticas, pero sin condiciones. Y si tiene la buena fe de conversar con Bolivia sobre el tema marítimo, ¿por qué enfatiza en ese condicionamiento que ellos mismos ponen de no establecer una agenda previa? Entonces nosotros también tenemos el derecho a la duda, okay, ¿no? ¿Y por qué vamos a creer que podría posteriormente abrirse Chile hacia un diálogo sobre el tema marítimo? Sospechoso el tema. Gracias, Karen Longarik. Adelante, por favor. Quisiera responder a ese punto. ¿Por qué Chile le interesaría hablar del mar? Yo creo que ninguna negociación del mundo funciona cuando alguien te obliga a algo. Esa negociación es pues que alguien ceda, pero en el mediano y largo plazo se va a destruir otra vez ese acuerdo, porque cuando algo se hace obligado y hay coerción, ese acuerdo tiene pocas posibilidades de subsistencia. Los acuerdos y los conflictos se resuelven cuando se buscan soluciones de win-win, de ganar-ganar, donde todos son parte de la solución. Yo creo que para que Bolivia pueda tener una negociación exitosa con Chile sobre el tema del mar, Bolivia va a tener que ceder en algunas cosas y negociar cosas que Chile pueda ganar, donde sientan los dos países que hay un futuro donde todos están ganando y todos se benefician de ese acuerdo de largo plazo. Yo creo que hay muchas soluciones imaginativas y propuestas sobre la mesa, que eso es posible una negociación de win-win. En ese escenario, cuando Chile dice, yo voy a negociar sin condiciones, quiere decir, claro, si tú me quieres obligar a que yo te tengo que dar el mar y después yo no, vamos a negociar, vamos a hablar, cuáles son las opciones que hay, cuáles son... Bolivia no... esto es muy importante. Chile sabe que Bolivia tiene un referéndum vinculante sobre el tema marítimo y que cualquier relación con Chile tiene que implicar ese referéndum. Por lo tanto, decir voy a tener relaciones diplomáticas y ese tema no va a estar,
es prácticamente imposible o por lo menos inocente. Con la Haya o sin la Haya podríamos llegar a lo que ahora se está proponiendo. Por supuesto. No, además, la idea de la Haya es que lleguemos a ese punto, a la negociación claro, de este tema. Y nos iría mejor restableciendo relaciones diplomáticas. Por supuesto. Claro, pero el final del asunto, para terminarlo de esto, es que necesitamos garantes. Sí. Ya no ir con la experiencia que decía Karen a esas promesas de ya ahora vamos a charlar en serio, venga, ¿no? Y que al final no salga nada. Necesitamos a alguien atrás que nos garantice, un árbitro. Por eso le digo al final y le hago la misma pregunta, Andrés, ¿nos sería mejor con la Haya o con el Papa? Yo creo que con los dos, pero nos va a ir siempre mejor negociando entre los dos, porque al final, si no tenemos una solución de win-win, no importa quién sea el garante o quién sea el juez, si te obliga a hacer algo, eso tiene patas cortas. Yo creo que, y me quiero corregir una cosa que he dicho al principio de la entrevista que la quiero matizar. El Papa nunca va a entrar de oficio. Claro. No, yo voy a mediar si no lo llaman, ¿no? El presidente Morales ha tenido la iniciativa de convocar a la Iglesia Católica y al Papa como mediador, pero yo creo que es todavía muy rápido, como decía el Papa en la entrevista. Todo tiene un proceso y un proceso de maduración. Sí, pero voy a yo hacer creo lo que último. parte de esa maduración, de ese camino, son las relaciones diplomáticas. Son las relaciones diplomáticas. Es ahí y es un paso más. Estamos avanzando. La Haya, la simpatía del Papa sobre el tema, las relaciones diplomáticas, y es un proceso, una evolución del tema y de la negociación donde estamos cada vez avanzando más y tenemos que sentirnos seguros de ese avance. La pregunta para usted, ¿deberíamos restablecer relaciones diplomáticas con Chile después de esta suma, por favor, de criterios de análisis profesional de nuestros invitados? Le dejamos a usted sacar conclusiones. Karen Longarik, Andrés Torres, muchísimas gracias como siempre.